Bueno, pues, No, doctor, primero voy a presentarle brevemente sí, y sí, ya le sí, doy el uso de perdón. la palabra, ¿le parece? Sí, No, no se preocupe. Sí, no se preocupe. Ya iniciamos entonces. muy Muy bien. buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, cuyo objetivo es reflexionar sobre las múltiples aristas del fenómeno migratorio desde un punto de vista lo más amplio y multidisciplinario posible. Este seminario se integra dentro de las actividades del proyecto Cátedras CONACYT, destinado a estudiar la protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur. Mi nombre es Elisa García, soy profesora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y actualmente coordino el proyecto Cátedras, donde se inserta el presente seminario. El día de hoy tenemos el honor de contar con un ponente de excepción, el doctor Óscar Sánchez Carrillo, quien reflexionará sobre el impacto de las migraciones de cuidado en los sistemas familiares de las jornaleras indígenas choles, y a quien desde este momento le agradezco su presencia hoy con nosotros a fin de compartir sus conocimientos sobre un aspecto concreto del fenómeno migratorio. Tras sus reflexiones, abriremos un espacio para preguntas y respuestas directas, aunque si alguien desea ir poniendo en cualquier momento por escrito sus dudas en el chat, yo al final de la intervención del doctor Óscar procederé a leerlas. Sin más preámbulo, voy a proceder a presentar la trayectoria de nuestro oyente, leyendo una breve síntesis curricular que él mismo nos ha facilitado. El doctor Óscar Sánchez Carrillo es originario de la Ciudad de México, pero lleva viviendo en Chiapas, concretamente en San Cristóbal de las Casas, desde hace 25 años. Estudió la licenciatura en Antropología Social en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa. Cursó la maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional en la Universidad Autónoma de Chapingo y es doctor en Antropología por la UNAM. Hizo además un postdoctorado en el CIESA Sureste y actualmente es investigador titular A en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur de la UNAM. Entre sus temas de interés se encuentran la noción de persona, la cosmovisión chol-itzetal, los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado, y los procesos migratorios internacionales de choles y tzetales indocumentados a los Estados Unidos, la migración interna y también los jornaleros agrícolas choles y tzetales en el noroeste de México. Entre sus últimas publicaciones se encuentra el libro titulado Rumbo al Norte, narrativas de jornaleros choles y tzetales en la migración de Chiapas a Sonora, publicado por la UNAM en el año 2021. Muchísimas gracias, doctor Óscar, por estar hoy aquí con nosotros y suyo es el uso de la palabra. Adelante, por favor. Bueno, pues primeramente agradecer a Elisa García. Les voy a hablar de tú. A mí pueden hablarme también de tú. O sea, pues así es. Y bueno, agradecerles esta oportunidad de hablarles sobre el proyecto que actualmente estoy casi concluyendo. Es un proyecto que lleva empezó justo con la pandemia en el 2020 y regularmente en los proyectos de la universidad o del centro donde trabajo, estoy adscrito, tienen una duración de 3 años cada proyecto de investigación. O sea, cada investigador al cabo de 3 años presenta resultados, ya sea durante el proceso o al final, y al final se puede presentar algún producto terminado como un libro o diversos artículos en el proceso, ¿no? Entonces, este proyecto se inició en el 2020 y bueno, pues con la pandemia se tuvo que poner en la congeladora, digo yo, porque bueno, pues se prohibió hacer trabajo de campo y bueno, se reinició en el 2021, pero bueno, pues con la pandemia pues todos fuimos un poco afectados en ese sentido. Entonces, este proyecto entonces se denomina Nuevos Sujetos Rurales en la Frontera Sur. Y uno de los temas de estos nuevos sujetos rurales es nuevos sujetos rurales en la migración nacional e internacional, perdón. Surge a través de pues ver que hay una serie de circunstancias donde obligan a los jóvenes a migrar al noroeste de México. Entre estos contingentes
amplios de jóvenes que viajan a las áreas agroindustriales en el noroeste de México, que es Sonora, Baja California Sur, Baja California Norte. Bueno, pues hay un contingente que está poco visibilizado en estos contingentes, que es la migración femenina, de la cual les voy a hablar ahora. Entonces yo la presentación la he intitulado, pues, las jornadas indígenas choles y el impacto de las migraciones de cuidado en sus sistemas familiares. Por supuesto que actualmente el tema más relevante de la migración que atraviesa México, pues, son las caravanas de migrantes que vienen de Centroamérica y de otros países del Caribe, ¿no? Haitianos, pues, principalmente, ¿no? Y entre otras muchas nacionalidades, ¿no? Cubanos, y ahora más con el conflicto de Ucrania, que están llegando ahora ucranianos a Cancún, Ciudad de México, para entrar a Estados Unidos por, por Tijuana, ¿no? Entonces, bueno, estas migraciones son muy importantes y las leemos cada día en la prensa nacional o internacional, ¿verdad? Estas migraciones de tránsito, que a veces se convierten en migraciones de espera en Chiapas, ¿no? Sobre todo en estas ciudades que yo digo ciudades cárceles, ¿no? O ciudades de espera como Tapachula y Tijuana, ¿no? Y bueno, obviamente la información de los periódicos nacionales y nacionales, pues, le da más importancia a este tipo de migraciones actualmente, como ustedes lo pueden leer diariamente en la prensa. Sin embargo, hay otra migración que no tiene el mismo interés de la prensa nacional o de la internacional, que son las migraciones de chiapanecas a zonas del noroeste de México. Si bien la migración internacional efectivamente está bajando y ha bajado en su proporción en los últimos años a consecuencia de las diversas políticas que ha implementado los Estados Unidos a partir del gobierno de Trump, pues sí, la gente de Chiapas está migrando menos a Estados Unidos de forma ilegal. ¿Qué está pasando, no? O sea, el costo del coyotaje o del traslado de personas del sur por la frontera norte hacia Estados Unidos ha aumentado proporcionalmente, ¿no? O sea, acabo de ayudar a una persona a conseguir un boleto de avión de Chiapas que va a migrar indocumentadamente a Estados Unidos, y me estaba platicando, yo le compré un boleto de avión para que no fuera en camión, porque son 4 o 5 días llegar hasta la frontera, ¿no? Norte. Y esta persona me dice, no, pues es que el coyote ahorita me va a cobrar $12,000 por pasar la frontera caminando. Y bueno, pues, ya se acaba de ir el martes, ayer, ¿no? Y bueno, a mí le pregunto yo a esta persona, bueno, y toda la gente quiere pasar, ¿tiene que necesariamente pagar ese tipo de cuota? Pues sí, a veces hasta más, $15,000, ¿no? O sea, estamos hablando de una cantidad de pesos mexicanos impresionante, ¿no? Entonces, eso se debe básicamente a las políticas pues, que han implementado desde la administración de Obama, básicamente, ¿no? O sea, eso, básicamente desde la crisis del 2008 para acá, ¿verdad? Entonces, bueno, los choles y celtales en los cuales voy a referirme en la exposición han migrado y migran a Estados Unidos constantemente. O sea, ahorita hay digamos, una reconfiguración de la migración internacional. Y por eso surge el interés de migrar y de investigar la migración interna de México. O sea, en lugar de ir a trabajar a las empresas agroindustriales de Florida, de Carolina del Sur, ahora están trabajando para las empresas que están en Sonora, Baja California Sur, Baja California Norte, ¿no? Entonces, hay una reconfiguración de los circuitos migratorios, que además quiero enfatizar que la migración nacional se inserta indudablemente en las migraciones internacionales. O sea, muchos jornaleros agrícolas, choles y celtales,
se insertan también en este circuito migratorio de trabajo agrícola internacional. Y eso es a lo que me voy a referir más adelante, que las empresas, muchas empresas agrícolas o agroindustriales, pareciera que no hay frontera entre el norte de México y el sur de Estados Unidos, porque ellos vienen e invierten en México con las mismas, casi con los mismos sistemas de cultivo y utilizando la fuerza de obra, la fuerza de trabajo barata de México, tanto en México como en Estados Unidos. Bueno, entonces, ese es el punto de partida de esta exposición. ¿Qué debo de aclarar? Que esto surge, o sea, mi proyecto está básicamente centrado ahorita en los jornaleros agrícolas, hombres mayoritariamente, pero sin embargo, haciendo el análisis de estos contingentes y de sus familias en las comunidades de origen, pues sí que hay una presencia de mujeres que salen a trabajar al noroeste de México, o sea, no en una magnitud tan grande como el trabajo masculino, pero tiene consecuencias aún diferenciadas en la economía campesina, ¿no? O sea, el trabajo, la remesa que reciben las mujeres durante su periodo migratorio tienen un impacto muy fuerte en los sistemas familiares. Y además, también tienen un impacto cultural en la manera en cómo ellas salen del núcleo familiar o de las unidades familiares y se insertan en estos circuitos migratorios. O sea, hay consecuencias culturales, hay consecuencias económicas, ¿no? Y eso es a lo cual me voy a referir en la exposición. Bueno, les quiero hablar de lo que yo he podido investigar en estos últimos meses, que son básicamente 5 dimensiones a las cuales me estoy refiriendo en la migración femenina. Primero, la primera dimensión es que observo un acceso diferenciado a los recursos naturales en cuanto a tierras, en cuanto al solar y a los animales de traspatio. La segunda dimensión que observo en estos impactos migratorios es que hay una diferenciación de ingresos. ¿Por qué? Porque ellas reciben un salario más bajo y precario en la distribución es inequitativa en la unidad doméstica, ¿no? Cada una de esas dimensiones voy a irla tomando paulatinamente en la exposición, pero esta es mi guía de exposición. La siguiente dimensión es las capacidades comunitarias, organizaciones y asociaciones femeninas locales en las comunidades en donde yo hago trabajo de campo. La segunda dimensión que observo es la capacidad individual, las capacidades individuales y las estrategias de autonomía y migración. La siguiente dimensión es la migrantidad y las capacidades de cuidado familiar y autocuidado de las mujeres. Y por último, el género está condicionado por códigos culturales y estructuras patriarcales de la familia tradicional indígena, ya sea chol o celtal. Y bueno, en el núcleo de estas dimensiones obviamente está la unidad doméstica campesina, ¿no? Que es, como ustedes saben, retomando este libro clásico de la economía campesina de Alexander Chayano, pues es una unidad donde la unidad consumo-producción está unida, no es, y donde hay roles claramente establecidos de a cada persona qué le corresponde hacer en la unidad doméstica, ¿no? Y bueno, es la unidad que permite la reproducción no solo biológica, sino también cultural y social de la familia, ¿no? Y donde se distribuyen, obviamente, diversos recursos, ¿no? O sea, simbólicos y materiales. ¿Qué es una familia? Pues ¿qué es una unidad campesina es todas aquellas personas que comparten gastos de alimentación, pero no necesariamente tienen lazos consanguíneos, pero que viven en la misma solar de la familia. O sea, digamos, pueden vivir separados en diferentes viviendas, pero que comparten a veces gastos de alimentación, pero que sin duda comparten una distribución del trabajo agrícola. A eso se refiere la definición clásica de Chayano, ¿no? Que es una unidad de consumo, producción y consumo. Bueno, perdón.
En cuanto al perfil de estas jornaleras, lo que observo es que las jóvenes tienen una edad entre 15 y 30 años de edad, más o menos. O sea, estamos hablando que es básicamente una fuerza de trabajo muy joven. Son solteras, a veces son separadas y en ocasiones son madres solteras. Por lo tanto, su educación varía mucho entre 3 y 6 años de estudio. O sea, no tienen, algunas cuentan con primaria terminada, pero la mayoría es trunca, 3 años de estudio, de estudios básicos. No tienen acceso a los servicios de salud, o los servicios de salud son sumamente deficientes en la zona norte, en la que después voy a poner un mapa, varios mapas. Es una zona muy marginada. Los caminos rurales están prácticamente en esta temporada de la pandemia, están destrozados. O sea, de San Cristóbal a llegar a Sabanilla se hacen 7 horas en auto. Entonces, imagínense. Y bueno, han aumentado los costos de transportación a raíz de la pandemia. Y la gasolina cuesta entre 24 y 25 pesos allá. Eso es increíble, pero así es. Bueno, como ya he mencionado, no tienen acceso a los servicios de salud porque hay una carencia de clínicas de primer nivel, del IMSS y de la Secretaría de Salud. Obviamente tampoco cuentan con servicios de salud en los campos agrícolas. Esa es otra de las, del diagnóstico que yo puedo rescatar. Bueno, como ya he mencionado, su rol de género está determinado por las estructuras vernáculas socioculturales de los sistemas familiares patriarcales. Sin embargo, hay mujeres que sí reciben herencias como pequeñas parcelas y solares para vivienda, pero eso no significa que sean sujetas de derecho agrario. Eso hay que tenerlo en cuenta. Como ya he mencionado, y como pueden ustedes ver en la foto que presento, los contingentes están básicamente formados por hombres jóvenes. Y sí que hay mujeres, como la persona que yo destaco ahí en el pequeño círculo del lado derecho de mi pantalla, no sé si también para ustedes es la derecha, pero bueno. Ahí se ve a una joven, una mujer, y los contingentes más o menos están compuestos así. O sea, es un camión de 45 personas, jóvenes entre ellos, entre 14 y 35 años, y a veces están acompañados de mujeres, pues ¿de cuántas mujeres, verdad? O sea, 4, 5, 6 mujeres en un camión, ¿no? O sea, ¿a qué van las mujeres a trabajar allá? Básicamente son contratadas para la cocina, para hacer los servicios de alimentación de los mismos jornaleros, o en las cadenas de embalaje y de las hortalizas. Son las que se encargan de limpiarlas en la cadena, en la banda de producción, o sea, y de estivadoras también trabajan como estivadoras en los campos agrícolas, como ya lo he mencionado, con un salario mucho menor del que reciben los jornaleros agrícolas. A eso después me voy a referir después. Bueno, la migrantidad femenina en el circuito migratorio de Chiapas a Sonora, pues el objetivo es investigar esta migrantidad femenina, ¿verdad? Sus condiciones laborales como trabajadoras jornaleras agrícolas en principales cultivos de exportación de México, que son los cultivos de mayor demanda en el mercado norteamericano, Estados Unidos y Canadá básicamente. O sea, tomate, espárrago, pepino, calabaza, una calabaza redonda que es una calabaza de origen japonés que está muy de moda ahorita en los mercados, frutales como melón, uva de mesa, manzana, entre otras plantaciones. Berries, sobre todo berries, se me estaba pasando, ¿no? Todo este tipo de frutillas rojas, berries que son altamente demandadas en los mercados de Estados Unidos y de
Canadá. ¿Por qué Sonora se ubica como uno de los principales estados exportadores de productos agrícolas? Pues por la cercanía en la frontera, básicamente por la cercanía y la facilidad de exportar, y además, bueno, está en una área estratégica en la frontera, ¿no? O sea, está pegado a Arizona, a California, a Nuevo México y a Texas. Entonces, bueno, el ciclo agrícola en Sonora tiene bondades con respecto a otros países exportadores como Perú o Chile, que tienen mucha mayor distancia, y además, bueno, el clima favorece bastante el ciclo corto de productos agrícolas, por eso se exporta, ¿no?, a Estados Unidos, principalmente. También a otros países, pero principalmente a Estados Unidos. A la Unión Europea también compra, ¿no?, pero bueno, en menor cantidad. Y obviamente muchas empresas agrícolas funcionan bajo esos esquemas de agricultura por contrato. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los empresarios agroindustriales contratan o hacen convenios con los productores locales para arrendar la tierra. Ellos proveen de insumos tecnológicos, ellos proveen de agrotecnologías, incluso paquetes tecnológicos muy avanzados en semillas, fertilizantes, pesticidas, y los productores locales se encargan del manejo del agua, de el embalaje y de la transportación de los productos. Y a su vez, de conseguir fuerza de trabajo barata y eficiente para que les convenga a ellos exportar. Es decir, no es que no existan tecnologías altamente, sumamente mecanizadas para la producción de hortalizas, pero el meollo del asunto aquí es que la fuerza de trabajo en México es sumamente barata. Entonces, ellos pueden competir por eso con otras empresas en los mismos Estados Unidos, tienen altos sistemas de producción, porque, bueno, la fuerza de México es eso, la característica, ¿verdad? O sea, claro que, y además con otras regulaciones políticas, o sea, son mucho más laxas los controles de revisar en los campos agrícolas y prohibir el trabajo infantil, menos de 16 años para abajo está prohibido. En Estados Unidos no, sí hay un mayor control. Recientemente, como lo voy a decir más adelante, estos cambios de la pandemia han abierto nuevos circuitos migratorios. O sea, hay gente que está yendo a trabajar actualmente en Estados Unidos a través de visas H2A, o sea, una migración documentada, ¿verdad? Principalmente quieren hombres, ahí sí se han ido 25 hombres de enero de octubre del año pasado, y ahorita se van otro contingente pequeño, como 30 y tantos, en abril, la próxima semana, después de Semana Santa, ya están listos para salirse a trabajar a Florida. Bueno, estos mismos empresarios, bueno, se meten en México y como ustedes pueden ver en las fotos, ¿no? O sea, abajo está una foto panorámica a la izquierda de la zona norte de Chiapas, donde yo estoy trabajando, haciendo un trabajo de campo en las comunidades choles, y arriba está un campo agrícola de una persona que me mandó esta foto en San Luis Río Colorado, Sonora. Entonces, bueno, vean ustedes las formas diversas de la agricultura que hay. Mientras en el sur hay una agricultura eminentemente campesina, de temporal, maicera, frijol, milpera y cafetalera, es lo que se produce en esta zona. En la fotografía se ven las montañas y el mosaico de parcelas de maíz y de café, ¿no? Además es un ambiente totalmente accidentado, montañoso, con constantes deslaves por las lluvias torrenciales que caen, eh, obviamente por la extracción de madera y leña que hay por parte de las familias, porque se cocina con leña,
Y del otro lado, pues es el campo agrícola, ¿verdad? Es la plantación uniforme. Ahí estamos hablando de diversos cultivos, tanto de tomate, de espárrago, y otros frutales, ¿verdad? Bueno, pues ya lo he mencionado. Pues, bueno, y bueno, estas son las grandes diferencias entre entre un sistema y otro sistema, ¿verdad? Un sistema agroindustrial y un sistema campesino. La zona norte donde yo trabajo, como pueden ustedes observar el mapa, pues es la parte, la zona norte de Chiapas, ¿verdad? La que colinda con Tabasco, cerca de la llanura de Palenque. Y bueno, pues yo voy seguido, hago trabajo de campo en estas comunidades, en Sabanilla, en 3 comunidades, que es Moyos, Calvario y Paraíso y Joljá. En Yajalón, en una comunidad que se llama Lázaro Cárdenas y Amado Nervo. En Tumbalá, una comunidad que se llama Tiaquil, y en Palenque, en Nuevo Vascán. O sea, esas son las comunidades en las que yo estoy comparando estos procesos. Estamos hablando de que la población de esta zona son más de 500,000 personas. Representan casi el 10% de la población total del estado, que se ubica ya en 5,300,000 personas en el último censo. Y bueno, pues hablamos de un mosaico de comunidades choles, celtales y tzotziles, además de mestizas, más o menos aproximadamente como 20 y tantas mil comunidades o localidades rurales, menores de 2,500 habitantes. El viaje, como ustedes pueden ver, pues es un viaje de más de 3,500 a 600 kilómetros de distancia. O sea, estamos hablando de, recorren todo el país desde Sabanilla hasta llegar a San Luis Río Colorado. Depende de el intermediario laboral, depende los arreglos que hagan con los empresarios locales o las empresas, es donde los llevan. O sea, estamos hablando de que van a Obregón, a Caborca, Sonora, a San Luis Río Colorado, y recientemente, desde el 2020, empezaron a ir hasta Baja California Sur, o sea, hasta la puntita de acá de la California Baja, ¿no? Entonces, bueno, hacen 4 o 5 días de traslado desde Chiapas, todo en camión. Esta es una representación que yo hice para más o menos ustedes vean la distancia que recorren en camiones. Camiones que, por cierto, tienen el membrete de viaje turístico, ¿verdad? El turístico, bueno, pues es muy, pues un poco irónico, ¿verdad? Porque pues no hacen turismo como cualquier turista nacional o extranjero. Pero así están registradas las compañías como transportadoras de viajes turísticos. Camiones deficientes en cuanto a seguridad, porque son camiones viejos, sin baño adentro. En cada viaje que ellos hacen me dicen, no, pues a veces se descomponen y tenemos que pararnos 24 horas hasta que no llegue el otro camión o la refacción del camión. Han sufrido accidentes, por supuesto, en las carreteras porque a veces los choferes no llevan la cantidad suficiente de choferes, a veces deben llegar 3, a veces solamente llevan un chofer que trabaja todo el trayecto. Imagínense ustedes manejar 8 horas, 12 horas o 24 horas seguidas. Y es un riesgo para su salud, ¿no? Entonces, bueno, ahí falta una legislación que realmente pongan en función que trasladar trabajadores de este tipo, pues deberían de llevar mínimo 2 choferes. Pero bueno, ese es otro tema al cual no me voy a abordar mucho, ¿no? No me voy a tener tanto. Pero bueno, esto pasa constantemente. Un grupo se acaba de ir precisamente en el mes de febrero a trabajar a San Luis Río Colorado en esa empresa. Digamos, la primera dimensión, ¿no? El acceso de diversión a recursos naturales que yo observo en estas familias, ¿no? Esa es una foto de una familia precisamente que sus hijos, su hijo, los dos hijos están ahorita con el padre laborando en un campo agrícola.
¿Qué pasa con las mujeres en las comunidades, estas comunidades que les he mencionado? Pues que ellas no tienen acceso a la tierra, no se consideran sujetas de derechos agrarios, por lo tanto hay una ausencia de ejidatarias en las asambleas ejidales de las comunidades. Como hay un sistema de matrimonio, de parentesco patrilocal, las mujeres, al momento en que se casan, pasan a formar parte de la familia del hombre. Entonces es un sistema patrilineal, pero también patrilocal. Y como los jefes de familia dicen, bueno, es que ellas van a formar parte de una familia donde ya tienen tierra, pues ahí a ella le corresponde irse allá, ¿verdad? O sea, la tenencia de la tierra es básicamente patrilineal. Pero, sin embargo, hay familias, como lo he mencionado, que no las excluyen del todo de la herencia de la tierra. O sea, a veces reciben parte del solar y a veces reciben alguna parcela pequeña que el padre le hereda. Que a su vez estas mujeres heredan o trasladan a la unidad familiar en la cual ellas residen, ya sea que los hijos mayores la reciben o el hombre la trabaja, el jefe de familia la trabaja. También observo que en las comunidades las mujeres son excluidas de los sistemas de cargos políticos y religiosos. O sea, no hay mujeres en el sistema de cargos del ejido. Por ejemplo, no hay presidenta de bienes ejidales o secretaria del ejido o otro tipo de representaciones del ejido ante el municipio, ante las instituciones del gobierno estatal, municipal, estatal o federal, ¿no? Básicamente están excluidas de estas asambleas comunitarias. Pero como esta zona está influenciada por las comunidades autónomas zapatistas, en esta zona que les he mencionado existen 25 municipios autónomos y recientemente se ha creado un nuevo caracol en Tila y en Sabanilla, el caracol de Folcá, recientemente constituido en el año 2018. Entonces eso ha traído una configuración de las comunidades autónomas. No voy a extenderme mucho en ese tema porque no es el medio del asunto, pero quiero decirles de que, digamos, muchas mujeres que laboran en los campos agrícolas han pertenecido han sido parte de las comunidades autónomas zapatistas. O sea, a eso me refiero a que las familias han sido parte de la autonomía zapatista actual. Y por otras circunstancias que no voy a ahorita mencionar, se han salido de las comunidades zapatistas. Y bueno, una alternativa al salirse de este tipo de autonomías locales ha sido insertarse en los circuitos migratorios que les estoy mencionando. Bueno, la Ley Revolucionaria de Mujeres sí que ha abierto un nuevo tipo de conciencia en las mujeres, no solo zapatistas, sino también en las mujeres no zapatistas, ¿no? O sea, hay un poco más de autonomía en cuanto a sus decisiones de elegir pareja en las comunidades. O sea, estamos hablando de que el sistema de parentesco es un sistema patrilineal donde se hacen alianzas entre familias y se hacen acuerdos matrimoniales. O sea, así, ¿no? Hay acuerdos matrimoniales para casar a las jóvenes. ¿De qué edad? Pues entre 14, 15 a 19, 20 años máximo, ¿no? O sea, ya una persona de más de 20 tantos años ya es una persona que difícilmente puede encontrar pareja en las comunidades. Pero no voy a detenerme mucho en eso porque pues ese es otro tema del sistema de parentesco chol que no lo voy a tratar ahorita, y celtal, pero que sí tiene influencias en los sistemas migratorios. ¿Por qué? Porque a través de esta nueva forma de ser mujer en las comunidades, o sea, tienen más autonomía de salir de su casa, antes no podían, o cuando una mujer salía, era muy cuestionada.
en la familia, ¿verdad? ¿A dónde se iban a trabajar antes de enrolarse a los campos agrícolas? Pues a las ciudades, básicamente a contratarse como empleada doméstica y para cuidar a niños o gente enferma o ancianos en las ciudades como San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, a veces Palenque, a veces Ocosingo, ¿verdad? Y eso ha habido una reconfiguración de la migración femenina de estas comunidades, porque ahora están yéndose ya no en las ciudades regionales, sino migran hacia el noroeste de México. Eso es lo que, quiero destacar. Bueno, en cuanto a la diferenciación de los ingresos bajos, bueno, este es un tema muy interesante porque en los contingentes las mujeres pues son básicamente, como ya lo he mencionado, contratadas para el embalaje y para el embalaje de las hortalizas y la limpieza de las mismas en la banda de producción de los campos agrícolas, ¿verdad? En las bodegas. Entonces, bueno, de esta migración de cuidados que les he mencionado antes, de migrar hacia las ciudades para trabajar como empleadas domésticas y como cuidadoras de niños y de enfermos y ancianos, están regresando a sus comunidades o regresaron a sus comunidades durante la pandemia porque muchos perdieron el trabajo a raíz de que el encierro les propició un desempleo en las ciudades. Ahora se están insertando en los circuitos migratorios, ¿no? Hay un cambio de esta migración de cuidado a migración jornalera. Como ya he mencionado, que trabajaban como empleadas domésticas, con salarios igualmente precarios en las ciudades como empleadas domésticas, además de todo el racismo que reciben en las mismas, ¿verdad? Las jornaleras migran regularmente acompañadas de algún familiar de la unidad doméstica. O sea, pueden ser los hermanos, los primos, a veces el padre, a veces los sobrinos, ¿verdad? Pero siempre tratan de ir acompañadas de una mujer, por lo menos, ya sea una pariente cercana o una amiga de la misma comunidad. Y ellas mismas mencionan que cuando les toca convivir con mujeres de otras comunidades que no tienen mucho contacto con esa o no las conocen, dice, pues a veces se complica, ¿no? Porque en los albergues no siempre están separadas hombres y mujeres. A veces tienen que convivir en un albergue, conviven con los hombres y a ellas les dejan una sección del albergue para ellas, ¿no? Pero bueno, pues ahí, como ustedes saben, en los albergues, pues hay muchas situaciones de acoso a las mujeres durante el periodo migratorio, durante el periodo laboral. Y muchas mujeres, bueno, pues se ven en esas situaciones de acoso laboral, de acoso de sus propios compañeros, incluso. Además, el hecho de convivir con los hombres les facilita las relaciones de noviazgo a estas mujeres. Es decir, en la comunidad no existe el noviazgo, existen arreglos familiares que tratan de hacer una alianza matrimonial para unir a veces recursos, ¿no? O sea, esto es así en las comunidades indígenas, ¿no? Y en los albergues tienen la oportunidad de conocer nuevos jóvenes, de hacer relaciones diferentes a las acostumbradas en las comunidades. Es decir, que para ellas en ocasiones es más fácil encontrarse con su futuro compañero o el futuro compañero de una nueva unidad doméstica en los albergues. Y es la oportunidad para muchos jóvenes de encontrar parejas en estos campos agrícolas, ya sean con las mismas choles o con otras personas que trabajan en los albergues, ¿verdad? Entonces, para las mujeres es indudable que van a regresar acompañadas de un novio. Y ese es un cambio fuerte porque entonces ya se rompe esta idea de el matrimonio por alianzas en las localidades, ¿no? Ese es un cambio cultural muy fuerte en las comunidades actualmente. Bueno,
como ya he mencionado, pues los trabajos de jornaleras en los campos agrícolas son salarios mucho más bajos que el que recibe un jornalero agrícola. Por ejemplo, en la pizca de espárrago, una jornalera recibe por la cantidad de cajas que ella puede embalar en el camión, ¿no? O sea, tiene que revisar los espárragos, acomodarlos, si están limpios, si no vienen con algún material no deseable, como plástico o incluso manchados a veces de sangre, porque muchos jornaleros a la hora de cortar los espárragos pueden cortarse con las navajas, entonces tienen que checar que no esté manchado de alguna gota de sangre, limpiarlos de tierra y embalarlos en cajas de plástico donde con una cierta medida, entonces tienen que ir a anotar qué cuántas cajas cosechó el jornalero agrícola. Y por ese trabajo reciben 180 pesos al día. Mientras que un jornalero que corta espárrago trabajando en 2 turnos de 6 de la mañana a 2 de la tarde, recibe un salario primero de 180 y un sobresueldo en la tarde de 2 de la tarde a 6 de la tarde hasta 120 pesos extra, ¿no? O sea, estamos hablando ya de más de 300 y tantos pesos durante el día. Las mujeres no, las mujeres reciben exclusivamente el salario que pueden ellas embalar en esas cantidades por esta cantidad que he mencionado. Y bueno, lo que digo también es que dentro de la familia hay diversos acceso diferenciado a bienes y servicios de los miembros de la familia. Es lo que he observado. En el siguiente apartado que menciono, que son las capacidades comunitarias organizativas de organización y asociaciones femeninas, básicamente lo que observo de estas familias que fueron zapatistas, que ya no lo son por X razones, ya no voy a mencionar por qué ya no son, pero bueno, que fueron parte de la autonomía zapatista en estas comunidades, pues han logrado mantener sus asociaciones de, por ejemplo, la tienda comunitaria o, por ejemplo, los grupos de panaderas en las comunidades, además de grupos de mujeres que crían animales de traspatio, ¿no? Estas son capacidades comunitarias que ayudan al consumo local, que facilitan ahorros e ingresos extraordinarios para la familia campesina. Por ejemplo, las tiendas comunitarias, muchas de esas tiendas son manejadas por mujeres que laboran en los campos agrícolas y parte de su remesa la utilizan para invertir en la tienda comunitaria. Es una pequeña asociación donde se juntan 4 o 5 familias y las mujeres contribuyen con parte de la remesa a poner la tienda, a mantener la tienda. Y es una caja de ahorro viva. ¿Por qué? Porque ellas también pueden consumir en la tienda y incluso pedir préstamos, pequeños préstamos de 5 o 6 mil pesos cuando hay necesidad básicamente de enfermedades en la familia. Pueden acceder a esos préstamos y es mantener el dinero trabajando en una tienda, ¿no? O sea, venden productos pues, de primera necesidad, pero también hay productos que no son de primera necesidad, pero que pues básicamente es esta nueva alimentación chatarra que yo veo en las comunidades, ¿no? Refrescos, papitas, gansitos, pan industrializado de Bimbo, ¿no? Que ahora está entrando, que eso, bueno, lo voy a mencionar, pero ese es otro tema que estoy observando, ¿no? Que es cómo las remesas de los jornaleros han cambiado un poco la alimentación local, porque hay más dinero, pues hay más necesidad de consumo, ¿verdad? Entonces, bueno, y las mujeres invierten su pequeña remesa en estas tiendas, en estas tienditas o en estos tendajones, ¿no? Y lo interesante es que también venden productos de belleza. Por ejemplo, colgajos, pinta uñas, lápiz labiales, sandalias, ropa,
ropa interior diversa y ropa traída de la mesilla a vender a estas partes, a estas comunidades, ¿no? O sea, se ha incrementado el comercio local. Y lo que quiero decir es, bueno, que existen estas pequeñas asociaciones de mujeres y también de hombres, ¿eh? No solo depende, no solo son mujeres, también hombres también invierten en estas tienditas, ¿no? Y muchas mujeres las atienden. Y a su vez, están estas asociaciones, estos pequeños grupos de panaderas que también confeccionan el pan tradicional coleto que conocemos aquí en San Cristóbal, lo reproducen allá, ¿no? Y se unen varias mujeres y el dinero, hasta donde me he podido indagar, viene de las remesas de las jornaleras agrícolas. También hay cría de ganado, básicamente de aves de corral, guajolotes, gallinas, patos, y eso es un complemento en la dieta y en la venta de las familias. El huevo se vende también ahí, el huevo de rancho, entonces tiene más valor que el huevo de granja, y eso es un complemento a los ingresos, al pequeño comercio de las familias, ¿no? O sea, están, bueno, ya mencioné que son financiadas por la remesa, ¿no? Pero también hay estas capacidades individuales de las que he mencionado, ¿no? Que son las estrategias de autonomía e inmigración. Hay mujeres que no se unen con nadie y que ellas deciden poner sus propios negocios en su casa. Es decir, pequeñas empresarias donde ponen tiendas de ropa en las comunidades, ¿no? ¿Dónde la traen? Pues de la mesilla, de Guatemala. Es ropa hecha o vendida en la mesilla del lado guatemalteco. Es más barato y para ellas les resulta más eficiente ir a comprar una gran cantidad de productos. Chanclas, por ejemplo, de plástico, ¿no? O sea, digo chanclas, pero son sandalias, hechas de plástico, y muchas ropa hecha en China. Hay mujeres, tengo el caso de algunas mujeres que han migrado y sus remesas las han invertido en terrenos y solares, a pesar de que ellas no son sujetas de derecho agrario, o sea, no son ejidatarias, sí que ellas, como son parte de la comunidad, pueden comprar terrenos y solares dentro de sus comunidades, porque pues, tienen ahorros y tienen remesas que les permiten invertir en esas pequeñas, en esas activos de la familia. Pero también hay mujeres que tienen invierten la remesa en la compra de molinos eléctricos, como la foto que está donde está la señora. O sea, la señora que está ahí del lado izquierdo, sus hijas migraron para precisamente comprar el molino que la madre utiliza cada día para hacer las tortillas de la familia. O sea, estamos hablando de un molino que vale aproximadamente 8,000 pesos en Sabanilla. O sea, dirán, bueno, pues esos 8,000 pesos no es mucho, pero sí que es mucho dinero para una familia que tiene ingresos muy bajos de la agricultura y que no son ingresos constantes, ¿no? Solamente los obtienen cuando hay una venta del café y no siempre tienen acceso a la venta del café. Entonces, esto ha permitido una mayor autonomía financiera y económica para algunas mujeres. No para todas, pero sí para casos excepcionales donde yo lo observo. El hecho de tener un molino para hacer el nixtamal de la tortilla, moler el nixtamal, eso ha cambiado mucho la dinámica de consumo al interior de la familia. Estamos hablando de que cuando no tenían esos molinos, pues tenían que pagar el molino en la comunidad, pagaban 5 a 8 pesos por la molienda, ahora ya no. Y bueno, las mujeres, como ustedes saben, se levantan primero que los hombres, a las 4 de la mañana a hacer las tortillas para el desayuno y obviamente se acuestan lo más tarde para poner el nixtamal para el siguiente día. Y bueno, pues eso ha traído un cambio del tiempo de trabajo doméstico al interior de las familias, ¿no? El hecho de acceder a molinos eléctricos.
Obviamente en las comunidades zapatistas o autónomas no se paga la luz. Están en la resistencia contra la luz y fuerza, contra la energía eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, pues, nada más como un dato para que casi no hay pagos de luz en las comunidades zapatistas, de esta zona, zapatistas y no zapatistas. El siguiente tema que yo observo es que cuando las mujeres, es la migratividad de capacidad de cuidados familiares y autocuidado. O sea, las mujeres que son madres solteras o incluso casadas, pues tienen que dejar sus hijos pequeños a quién, pues a los abuelos de la familia, ¿no? Estamos hablando de familias extensas, troncales, donde conviven hasta 2 generaciones o a veces más, 3 generaciones en las unidades familiares. Entonces, bueno, los abuelos son los que se quedan al cuidado de los nietos y a veces, si la madre, los padres salen los dos, los abuelos se quedan con todos los hijos, pero si hay una hija pequeña que pueda hacerse responsable del cuidado de los hermanitos, como lo vemos en la foto que les muestro, pues así se hace, ¿no? O sea, las niñas de entre 8 y 10 años se hacen responsables del cuidado de los niños menores de 5 años, como es el caso de esta niña que estoy mostrando. Entonces, bueno, hay una ausencia de mujeres jóvenes, madres y solteras en las comunidades familiares, y eso tiene consecuencias, pues, de socialización. O sea, los niños crecen con esta idea de que cuando sean grandes tienen que emigrar. Esa es la situación. O sea, hay una ya socialización dentro de la familia para preparar a los niños en el sentido de que en algún momento de su ciclo de vida van a migrar hacia el noroeste de México. Y bueno, ¿cuáles son los costos sociales? Pues son muy diferenciados, ¿no? De cada familia, dependiendo la estructura de la composición de familia, ¿no? Del tamaño y número de individuos que tiene cada una de ellas. En el siguiente tema, que es el cuidado del género, condiciones culturales, bueno, aquí trato de observar todas los roles y la manera en cómo las mujeres procesan los cambios, procesan los cambios migratorios durante el periodo de trabajo y en el retorno del trabajo, ¿no? Pero a pesar de que están aún en los campos agrícolas, siempre están sujetas a la autoridad paterna. Esa es una característica. O sea, siempre están conscientes de que van a regresar, que ellas tienen que regresar, porque esa es la condición que les ponen los padres, de regresar terminando el contrato oral. Quiero acotar de que los contratos que ellas mencionan, o los hombres también lo mencionan así, pues son contratos orales, ¿no? Contratos leoninos donde no se especifica las condiciones laborales. Les prometen, los intermediarios laborales les prometen básicamente casa, bueno, albergue, comida y transportación. Y la gente lo acepta así, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, pues te vas de enero a abril y así tiene que ser el contrato, no te puedes salir de ese contrato y lo aceptan. Obviamente la falta de acceso a los servicios de salud, si ellas tienen algún accidente, pues no se habla de eso, ¿no? Tampoco se habla de los salarios, cuánto van a ganar exactamente, no se habla de eso. Lo saben o se enteran cuando ya están en el campo agrícola. No hablan de las condiciones de falta de acceso a agua potable, a cuartos individuales para las mujeres en los campos agrícolas. No se habla tampoco de eso, no se habla del finiquito que tienen derecho al terminar el contrato agrícola, ¿no? Y de otra serie de irregularidades del trabajo agrícola que no está plasmado en los contratos orales, ¿no? Entonces, bueno, de esta parte no se habla
y no se conocen las leyes laborales a cuáles tienen ellas derecho. Como ya he mencionado, las mujeres durante la migrantidad, por supuesto, tienen más capacidad de autonomía y de relaciones de noviazgo. Casi pasa siempre en el periodo migratorio, ¿no? Una característica de los roles de género es las tareas de gestión se realizan cara a cara en la familia, ¿verdad? Y la cercanía y el contacto físico es fundamental para la asignación de estos roles de género en la familia. La familia es el núcleo de la reproducción, como ya lo he mencionado, no solo de la fuerza de trabajo, sino de valores y del mundo de afecto y de lealtades, ¿no? Es lo que quería mencionar, sobre todo para cuando mencionan ellas de que necesariamente tienen que salir acompañadas de un familiar, ya sea de un hermano o una hermana o algún familiar cercano. Y por último, bueno, ya lo mencioné de la compañía. Y bueno, estas mujeres que les presento son las que yo he podido hablar en las diversas comunidades, como pueden ver, son mujeres jóvenes, mayoritariamente menores de 25 años, algunas de ellas madres solteras. Y es un trabajo que, bueno, pues estoy realizando en estos meses. De hecho, tengo una salida de trabajo de campo en abril, mayo, para volver a hacer entrevistas y bueno, parte del proyecto es ver las condiciones de violencia que hay en los campos agrícolas, que yo puedo mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, en el campo agrícola, mayoritariamente los hombres consumen mucho alcohol, otro tipo de drogas como marihuana y recientemente metanfetamina, lo cual también a ellas les afecta este tipo de consumo de drogas en los campos agrícolas, porque muchos hombres tratan pues sí, de acosarlas, abusarlas a ellas cuando están en estados alterados. Y bueno, muchas de ellas se defienden, o sea, no es que sean pasivas, no son sujetos pasivos y no son sujetos que no tengan apoyo de otros hombres, claro que sí los tienen. Creo yo que una estrategia de hacerse de una pareja o novio en el campo agrícola es para obtener como sentirse acompañadas y obtener seguridad de que otro hombre no los va a agredir en los campos agrícolas, ¿no? Sobre todo en los albergues. Ese es creo yo que esa es una estrategia individual de las mujeres, ¿no? De estas jóvenes mujeres. Y creo que eso es lo que quería decirles y con gusto puedo responder a las preguntas que ustedes me puedan hacer. Muchísimas gracias por su atención. Al contrario, Óscar, muchísimas gracias a ti por esta presentación tan sumamente clara y muy aterrizada a una parte de la realidad de aquí en Chiapas. Hay una pregunta de Ivonne en el chat, pero a mí yo creo que sería bueno que quizás Ivonne la formulara porque Ivonne además es parte de este proyecto. Ivonne, ¿cómo ves? Si quieren le doy lectura yo porque la llamaron de la dirección. Entonces, no hay problema. Sí, la leo yo. Es que pensaba que ya estaba ahí, era un poco como para hacerle el perdón. Sí, entonces sí, doy lectura a la pregunta de nuestra compañera Ivonne, que ha tenido que salir. Ella comenta, poco se ha cuestionado el hecho de que la mujer carezca de acceso a la tenencia de la tierra y cargos de representación en los núcleos agrarios, aunque la ley agraria ya admite su reconocimiento como ejidatarias y como tal posibles integrantes del comisariado. Existe bajísimo número de mujeres en estos entes de presentación, lo que se relaciona con el bajo número de mujeres ejidatarias. ¿Cómo afecta esto a las mujeres en su desarrollo? ¿Cómo y bajo qué perspectivas recomienda analizar estos procesos? Me gustaría saber qué le han manifestado las mujeres choles con relación al acceso a la tierra y al final no soy capaz de ver el final, con relación al acceso a la tierra, no me deja, a ver un momentito. Ya, con relación al acceso a la tierra y cómo se encuentran ellas cuestionando desde el interior esta situación. Sí, es muy buena pregunta. Bueno, las mujeres jóvenes no se lo cuestionan tanto realmente, ¿no? O sea, ellas están
pues en el sentido de que ellas dependen del trabajo de su familia, ¿no? Sus padres, hermanos, hombres. Y bueno, sí es un poco difícil ahí porque las mujeres no exigen esos derechos, no tienen la menor posibilidad de exigir los derechos porque se rigen bajo usos y costumbres donde las mujeres al casarse inmediatamente pasan a formar parte de la unidad doméstica de residencia del hombre y mientras la familia joven logra hacer una casa, la mujer está bajo la tutela de la suegra. Entonces, básicamente es tomada como una hija o a veces como una empleada doméstica, digo yo, porque es la que se va a encargar de hacer las tortillas, lavar la ropa del suegro, la suegra, mientras no tenga hijos. Una vez que ya tiene hijos, la situación cambia, se reconfigura. Y mientras la pareja joven no se independice, aún haciendo una pequeña vivienda al lado de los padres o en otro terreno solar, pues está bajo la tutela siempre de la suegra. Así es en los usos y costumbres de las familias indígenas, choles y celtales. Obviamente, pues hay mujeres que, como ya he mencionado, sí reciben tierras, pequeñas parcelas de café, no es una constante, pero muchas veces ellas lo que hacen es que trasladan esa herencia a algún hijo o lo trabaja el hombre de la familia mientras el hijo está todavía pequeño o algún hijo que no va a tener herencia del padre, ¿no? Ella les da una parcela. Pero no se cuestiona esta cuestión de la falta de tenencia. Lo que ellas dicen es, bueno, pues si no me toca tierra, pues tendrá mi marido, ¿no? Tendrá la persona con la cual me uno. O en dado caso, migran definitivamente de la ciudad, hacia el Tuxtla Gutiérrez, hacia San Cristóbal, básicamente para buscar empleo doméstico, ¿no? Sí, esa pues, hay esa contradicción. También quiero decir, acotar que no solo las mujeres, también los hombres jóvenes no son sujetos de derechos agrarios. O sea, ¿por qué? Porque el ejidatario es el padre o el abuelo incluso, ¿no? Y que es una ley que es una ley vieja, ¿no? A pesar de que ya se reformó el artículo 27 constitucional, no los hace sujetos de derecho agrario a los jóvenes. En muchos casos, a veces tienen que comprar los derechos agrarios, los hombres. No he sabido de mujeres que compran derechos agrarios en estas comunidades, ¿verdad? Puede ser que en otros municipios del estado sí hay, pero yo no los conozco. En estas comunidades no hay esto, ¿no? Y bueno, obviamente, pues no, es una falta de la legislación, ¿no? Provee a las mujeres de derechos agrarios, de solares y de parcelas. No sé si hay alguna otra. O si Sí, de respuesta. sí, muchísimas gracias, Óscar. Muchísimas gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta en el chat de María de los Ángeles Sánchez. Ella pregunta, de la dinámica de trabajo que describió el doctor, ¿se pueden seguir identificando los segmentos de trabajo primario y secundario por los que a las mujeres, si bien se les prefiere en el sector agroindustrial, por el empaque o bien el cultivo de berries, no se les paga lo mismo que a los hombres? Y en cuanto a la incorporación de las hijas de los ejidatarios a la lista de sucesión de los derechos sobre las parcelas, la reforma del 2020 por sí sola se puede entender que no transformará la realidad de las mujeres rurales. Y aquí pregunta, ¿pero qué acciones puntuales pueden generarse para transformar esta realidad? ¿Qué acciones puntuales? Sí. Ahí está una pregunta. Sí, bueno, yo no tengo ahorita respuesta a eso, ¿no? O sea, no, yo creo que las mujeres no son sujetos pasivos, que ellas se unen y que con estas asociaciones de, por ejemplo, estas tienditas comunitarias, ¿no? Colectivas, y con estos grupos de panaderas y de cría de ganado de traspatio, ¿no? Creo que esa es una alternativa, el pequeño comercio les da una cierta autonomía económica y personal, ¿no? Y que las estructuras
culturales en las cuales son un poco rígidas de cambiar, ¿no? O sea, no puedes llegar a una comunidad diciendo, no, pues las mujeres tienen que participar, como lo he observado con algunas feministas que quieren poner sus valores de libertad e igualdad de género en las comunidades, y pues, ¿qué hacen? Hay un choque tremendo entre esta perspectiva urbana feminista y el feminismo rural. O sea, yo creo que sí hay una cierta liberación femenina, no lo puedo negar, porque las mujeres salen a trabajar. Antes no salían, no se veía este tipo de trabajo fuera de las comunidades. Si acaso ellas se iban con algún pariente, migraban con algún pariente que estuviera en una ciudad, ¿no? Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal o Villahermosa, y ahí se quedaban, ¿no? Y lograban a veces casarse con alguna persona y bueno, se establecían ahí. En otros casos no, en otros casos pues trabajaban un tiempo y por alguna circunstancia, salían embarazadas y regresaban a sus comunidades para dejar el bebé o el niño pequeño al cuidado de los abuelos, de sus padres, ¿no? Pero bueno, la cultura local no es fácil, no es fácil cambiarla, ¿no? O sea, no sé si ustedes se han dado cuenta, las mujeres indígenas todas tienen pelo largo. Díganme si alguna vez han visto una mujer indígena con el pelo corto. No es cierto, ¿no? ¿Y saben por qué? Por ahí una cuestión dirán, ay, pero no puede ser posible, pero una forma cultural de explicar por qué. Bueno, resulta que cuando una persona muere, o una mujer básicamente muere, no debe de cortarse el pelo, porque el pelo es una manera de acompañar en el viaje del chulel a otro mundo. O sea, digamos que el pelo es muy importante en la muerte, ¿verdad? El cabello mágico del cual hablaba este antropólogo inglés, y ahorita se me va su nombre, Richard, ¿no? Y yo lo veo, de hecho, cuando yo lo descubrí, dije, bueno, una vez en una entrevista le decía a una señora, oye, pero ¿por qué no hay mujeres que se cortan el pelo? Porque estaba peinándose y levantaba el pelo del suelo. Yo digo, ¿por qué levantas el pelo? Ah, no, es que el cabello es muy importante. El pelo es parte de mí, es parte de como de mi ser, ¿no? Me decía, no me lo dijo en esas palabras, pero yo lo entendía así. Y obviamente cuando las mujeres se cortan el pelo, me tocó ver una ocasión que la mamá le cortó demasiado el pelo a una niña, arribita como por abajito de los hombros, ¿no? Tenía más largo. El papá se puso enojadísimo, yo no entendía por qué. ¿Por qué? Hasta que después ya indagando, preguntando sobre las creencias sobre el pelo, me di cuenta que el valor del pelo es enorme, enorme. Y entonces no hay mujeres indígenas, y efectivamente empecé a ver en las comunidades donde voy, bueno, hay mujeres que tienen el pelo corto, nadie, ni las abuelas, nadie, porque el pelo es una manera de esta parte femenina, de la feminidad, de ser quienes son, ¿no? Y bueno, puede parecer una creencia ridícula, pero no lo es, no lo es porque nos dice mucho del mundo de la separación del género en las comunidades, ¿verdad? Entonces, bueno, para no complicarla más, ¿no? Porque la pregunta no era por ahí. Pero bueno, no tengo respuesta. Es que no hay una respuesta clara, ¿no? Mientras no, yo pienso que la cultura indígena, pues, tiene estrategias claramente de sobrevivencia en un mundo de tanta exclusión, donde, bueno, los hombres tienen que asegurar sobre todo la tierra y que quede bajo control de la unidad doméstica. Y bueno, las mujeres, como ellos dicen, pues ellas van a salir, ¿no? Y se van a casar a otra unidad allá que se hagan responsables de ellas, ¿no? Y creo que no quiero no quiero decir pues, que están mal o que están bien, o sea, más bien que es así, es una forma cultural de asumir. Y en algún momento yo creo que tiene que cambiar, va a ir cambiando. Indudablemente creo que va a ir cambiando como todo cambia, nada permanece.
Y la cultura, aunque la cultura chol o indígena maya cambia y a veces cambia por saltos, ¿no? O sea, no es una cosa lineal que va modulándose, ¿no? A veces hay cambios drásticos como lo que pasó en el 94, como lo que está pasando ahora con la migración, que son saltos culturales muy fuertes y eso indudablemente va a traer, por ejemplo, cambios, ¿no? Por ejemplo, ahora ves a todas las jóvenes, los jóvenes, ¿en qué invierten? Parte de su renta en un celular. El celular se ha convertido en el instrumento de creación de cierta autonomía, porque toman fotos, se mandan fotos. Estas fotos que les mostré al final son de gente que me mandó a través del WhatsApp sus fotos en los campos agrícolas. Que, oye, ¿sabes qué? Dile a tu prima que me... Y a través del WhatsApp y a través del Facebook se conectan. Si se dan cuenta, estas mujeres, les voy a volver a poner la foto porque es sumamente interesante, son, compartir pantalla, son hasta cierto punto, digamos, miren, hay algunas que tienen su color original, ¿no? Ay, perdón. Otras usan estos filtros de color, se blanquean. No son así en la realidad. Y yo digo, me pregunto, ¿por qué? Pues porque tienen una identidad virtual diferente en el manejo de las redes sociales. O sea, la chica que tiene el vestidito blanco no es así de blanca, es mucho más morena en la realidad. O las de abajo, ¿no? No son tan... Pero usan ese tipo de filtros, ¿no? Que dices, ¿es por qué? ¿Por una negación de la identidad o una negación de su origen indígena o es una forma de representación en el mundo virtual? Es muy compleja. Yo no quiero decir, nada más quiero acotar la idea para que ustedes vean cómo estas mujeres también tienen una vida propia, una autonomía propia. A lo mejor no tienen acceso a la tierra, pero ellas tienen otra manera, otras estrategias para lograr su autonomía, ¿no? Y representar su feminidad, ¿no? Entonces, bueno, no tengo respuesta a esa pregunta porque no creo que... No es mi pregunta principal, ¿no? Ujú. El trabajo de campo. Muchísimas gracias, Óscar. Y aunque ya lo has delineado, pero es mucho especular que quizás gracias a esta incorporación de la mujer a los procesos migratorios se pueda producir un proceso de aceleración en el proceso progresivo de que las mujeres indígenas también adquieran mayor autonomía pese a todas las rigideces del sistema cultural y patrilineal al que se van a seguir incorporando cuando vuelvan del proceso migratorio. Es mucho pensar, aunque yo sé que no se puede, pero bueno, no sé, me gustaría saber tu opinión al respecto. Se cortó un poquito el internet, no te alcancé a escuchar muy Sí, bien. sí, sí. Se hizo pausas. Perdón, Óscar. Sí, mi pregunta sería si es muy aventurero afirmar que se pueda producir un proceso de aceleración del cambio, sobre todo en la forma de adquisición de mayor autonomía en la vida de las mujeres indígenas, gracias a esta progresiva incorporación a los procesos migratorios, o es demasiado, pese a toda la rigidez del sistema. Yo creo que son procesos a veces muy individuales, porque obviamente las mujeres jóvenes se siguen casando a una edad muy temprana, o sea, sigue habiendo arreglos matrimoniales de entre 15 y 17, 18 años, ellas sigue habiendo este tipo de arreglos y bueno, las casan, ¿no? ¿Por qué? Pues, la familia indígena, el promedio de miembros por familia en estas comunidades es de 6 a 8, o sea, 6 hijos por familia, estamos hablando de familias muy grandes, ¿no? Y son familias muy jóvenes, o sea, por ejemplo, yo tengo 54 años, ¿no? Yo ya sería abuelo de mis hijas, ¿no? Y ya lo veo así, gente de mi edad, tiene 4 o 5 nietos, donde dice, bueno, las generaciones son muy cortas, o sea, una generación se compone por 30 años más o menos, ¿no? Las cortes generaciones son 30 años, en las genealogías que yo hago. De las ciudades, aquí hablamos de generaciones muy cortas, de 20,
máximo 25 años, ¿no? O sea, es decir, los hombres y mujeres, los hombres se casan un poco más tarde, 20, 19, 20, 21 años, las mujeres mucho más tempranas que los hombres, lo que les he mencionado, 15, 16, 17 años. Y a los 25 años una mujer tiene 4 hijos. O sea, a los 30 años tienes 8 hijos o 7, ¿no? Lo que yo puedo observar. Entonces, obviamente esas mujeres pues sí tienen un rol muy tradicional pues, de los roles que se asignan en la familia, ¿no? Nunca hay tiempo libre para ellas, o sea, eso olvídense, o sea, no existe eso de tiempo libre, siempre están o lavando, o haciendo tortilla, o cocinando en el fogón abierto, o trayendo leña, como la foto que le puse donde la mujer se tiene que, o sea, el hombre corta la leña, la deja en la parcela, y bueno, pues órale, esa es tu chamba, ahora ves por ella, ¿no? Porque yo me voy a trabajar al norte, o sea, no es que no hay hombres, o pagan por trasladar la leña, o lo hacen ellas. Entonces lo hacen ellas para no pagar un jornal, porque el jornal local está a 100 pesos, un jornal local. Entonces, bueno, es una inversión. Entonces, y cuando las mujeres jóvenes salen, pues es un poco romper con esta idea de que te tienes que casar joven. Que claro que se van a casar, ¿no? O sea, el ideal es tener una familia, tener su propia casa y demás, pero la manera en cómo se hace el arreglo matrimonial, eso es lo que yo veo diferente, que ahora se permite, o sea, allá no existen los novios, no es una cuestión de que, pues me gusta este, no, los jóvenes realmente, ¿qué hacen? Los hombres escriben una cartita y se la mandan a través de un amigo en terceros para que le llegue a la muchacha. Si la muchacha la acepta, está aceptando casi que se va a casar con él. Y ha habido casos de jóvenes donde les rechazan la carta, bueno, aceptan la carta, pero después les rechazan y dicen, no, pues, de qué explicación dan ellos. Es que es una loca, ya se fue con otro hombre, ¿verdad? Y bueno, sigue siendo así, ¿no? La explicación. Entonces, las mujeres, obviamente, cuando tienen oportunidad de salir y de hacer sus propios arreglos de noviazgo, matrimonio, pues eso, por lo menos se casan con ellas, con la que ellas decidan, no con lo que decida la familia patriarcal, ¿no? Que bueno, pues así ha funcionado durante muchas generaciones. Y los cambios son lentos, pero yo creo que va a haber sí están viendo estos cambios a través de la migración. Yo creo que la próxima generación lo vamos a observar. Yo creo que eso se debe ver básicamente generacional, en las generaciones, cómo van cambiando. Y las de ahora son mucho más dinámicas que las de antes, por la salida. Sí. Pues muchísimas gracias, Óscar. Ahora sí ya estamos a punto de finalizar la sesión, no tenemos más preguntas, así que queremos hacerte una entrega virtual de la constancia. Vamos a proyectarla ahora mismo y reiterándote en nombre de toda la comunidad académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas nuestro agradecimiento más profundo por tu entrega y por esta espléndida presentación. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a Óscar Sánchez Carrillo por su destacada participación con la ponencia Las jornaleras indígenas choles y el impacto de las migraciones de cuidado en sus sistemas familiares en el Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, llevado a cabo en la modalidad virtual el 6 de abril del 2022 en el marco del proyecto Cátedras 232 denominado La protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur, por la conciencia de la necesidad de servir, y la constancia está firmada por nuestro director, el doctor Omar David Jiménez Ojeda. Muchísimas gracias, Óscar. También muchísimas gracias por haberme invitado a esta sesión. Espero haber cumplido algunas expectativas de este tema. Yo sé que no hablé de la migración internacional, que es otro tema, pero bueno, pues es lo que ahorita estoy haciendo y preparando este artículo para publicación. Entonces, bueno, pues quería compartir estos hallazgos que este año estoy tratando de meterme, ¿no? Muchísimas gracias, Elisa, por esta invitación, ¿eh? Al contrario.
Ha sido un placer escucharte y además, como decíamos al principio, realmente este seminario tiene el objetivo de que sea una perspectiva muy abierta. Aunque nuestro proyecto se enmarque en la migración internacional, es esencial conocer la realidad también migratoria, y la realidad es que hay una enorme migración interna y tú lo has abordado de forma espléndida. O sea que al contrario, gracias a ti, Óscar, también gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Hemos tenido más de 42 personas conectadas, así que a todos ellos, junto con el ponente, mil gracias por su tiempo y por su atención. Y antes de cerrar esta sesión, quiero recordarles que nuestra próxima cita será el próximo miércoles 4 de mayo, donde la doctora Saraí Miranda Juárez analizará el tema de la violencia y la migración, reflexionando sobre el trabajo infantil doméstico en la frontera sur de México. Hasta entonces, disfruten de la Semana Santa y muchísimas gracias por su atención. Una pregunta, ¿Sí? ¿Cómo podría conectarme yo al seminario? ¿Por este mismo enlace? Creo que el enlace cambia, ¿verdad? Ahora es siempre el mismo. Es siempre el mismo, Óscar, pero bueno. te podemos enviar el cartel para que lo tengas, pero va a ser el mismo. Te vamos... perfecto. Sí. Ok, Perfecto. entonces abierto y se puede entrar. Sí, cualquier. Y es más, si por ejemplo tienes alumnos o personas que le pudiera interesar el tema, normalmente la cita es el primer miércoles de cada mes. Así como, pero yo te podría ir mandando todos los carteles, aunque ya tendrías el link, que es siempre igual. Pues nos va a encantar que nos acompañes, Óscar. Ojalá traigas a más personas. Mucho escuchar a la colega. Pues y les tenemos agradezco además mucho su atención. Tenemos muchos comentarios en el chat donde te están felicitando, por ejemplo, excelente tema, gracias por su tiempo, muchas gracias, excelente ponencia, el tema muy importante, es decir, que las expectativas se han cumplido con creces, Óscar, ojalá nos puedas seguir acompañando en estos eventos o en otros, y que estemos por aquí pendientes todos juntos, y que bueno, nos vemos entonces el 4 de mayo a través del mismo link. Gracias a Ligeia. A la misma hora, ¿verdad? A las 10. Sí, siempre iniciamos a las 10, así que por aquí y yo de todas formas te voy a hacer un recordatorio previamente. Pues muchas lo dicho, gracias. Disfruten mucho de esta semana. Buen día a todas, buena tarde a todos. Gracias, Óscar, gracias a todos. Cerramos aquí reiterando el agradecimiento a todos por su tiempo y su atención. Gracias. Nos vemos, muchas gracias, hasta luego.